¿Cómo están, señores estudiantes? Vamos a tratar un tema de importancia como es el síndrome nefrótico. Radica su importancia porque forma parte dentro de las patologías renales comunes y pues ustedes lo van a encontrar en su práctica diaria. Entonces, ¿en qué consiste esta patología del síndrome nefrótico? Bueno, esta patología evidencia una enfermedad glomerular, es decir, aquí vamos a encontrar ya una afectación glomerular y va a estar caracterizada clínicamente por presentar una proteinuria, clínicamente y en laboratorio, presentar proteinuria en rango nefrótico y en la parte de laboratorio, eso es en la parte de laboratorio, una proteinuria con un rango nefrótico y hallazgos clínicos de importancia como disminución de la concentración de la albúmina sérica, edema e hipercolesterolemia, más o menos una triada similar a lo que es el síndrome nefrítico. La aparición de esta enfermedad con su incidencia varía de acuerdo a la edad y la localización geográfica. En los niños es más frecuente en los varones con una relación 2:1, pero en la adolescencia ambos sexos ya se afectan por igual. Vamos a ver que esta patología en su anatomía patológica se va a caracterizar porque ya basa cambios en la parte histológica. Esto en un glomérulo normal y aquí tenemos ya una alteración de una glomerulonefritis focal y segmentaria. Como ustedes aprecian, mire totalmente la diferencia en el ovillo glomerular. Entonces, su anatomía patológica va a basarse en cambios histológicos y dentro de ellos van a aparecer ciertas características específicas como vamos a encontrar la nefrosis lipoidea con cambios mínimos, que se considera la más común del síndrome nefrótico en todas las edades. La glomerulosclerosis segmentaria y focal, la glomerulosclerosis global y focal, la glomerulopatía proliferativa, la glomerulonefrosis mesangiocapilar y la nefropatía membranosa. La nefrosis lipoidea es la enfermedad de causa desconocida que afecta predominantemente a los niños y no va a haber alteraciones histológicas glomerulares que se evidencian con la microscopía convencional o estas van a ser de una aparición muy sutil. La mayoría de las glomerulopatías son idiopáticas o primarias, pero en algunas ocasiones sí podemos identificar las causas. Entonces vamos a identificar causas del síndrome nefrótico. La nefrosis lipoidea está involucrada con fármacos como el piroxicam, la ampicilina y los antiinflamatorios no esteroideos. Enfermedades como la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas, el SIDA y las alergias, sobre todo al polen y a la picadura de abejas. La glomerulosclerosis focal está asociada al SIDA, al tumor de Wills, el síndrome de Alport, al uso de heroína, amidronato, litio, mutaciones de podosina. La neuropatía membranosa se asocia al lupus, a la diabetes, a la hepatitis B, sífilis, etc. Y a medicamentos como las penicilaminas, los AINES. La glomerulonefritis mesangiocapilar está asociada al lupus, a la púrpura de Schönlein-Henoch, hepatitis B y C, etc. Las glomerulopatías proliferativas están asociadas a la glomerulonefritis postinfecciosa, al lupus, a la púrpura de Schönlein, entre otras. ¿Cómo es la fisiopatología de la proteinuria? Es lo que nos marca el rango nefrótico. Existe una proteinuria masiva debido a un aumento de la permeabilidad del ovillo del glomérulo a las proteínas plasmáticas. Entonces, la excreción tiene que ser superior a 50 miligramos por kilo 24 horas o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado, sobre todo recogida en las noches. Y la proteína creatinina urinaria tiene que ser mayor a 2 miligramos en la primera orina de la mañana o mayor a 3.5 en una muestra al azar. Vamos a encontrar también la albúmina. Existe una disminución de la albúmina y otras proteínas, entre ellas van a estar disminuidas como son la inmunoglobulina G, el factor B del complemento. Y al estar disminuidas estas proteínas, va a motivar que este niño se afecte más a nivel de las infecciones. Es decir, que la pérdida de la inmunoglobulina G y del factor B del complemento hacen al niño susceptible a que sea más propenso a que ocurran en él infecciones bacterianas, es decir, se aumenta la sensibilidad y la susceptibilidad a infecciones bacterianas. Va a haber pérdida a más de la albúmina de otras proteínas como es la transferrina, y al perder proteína como transferrina conduce a que el paciente sea anémico. Habrá pérdida de otras proteínas como es el factor de crecimiento insulínico 1 y 2 y por lo tanto van a ser niños pequeños, repercusión directa en el crecimiento. Habrá pérdida de la proteína transportadora de la vitamina D y esto va a conducir a que el niño tenga una deficiencia en lo que es la parte de la vitamina D y por lo tanto esto va a conducir a niveles de osteopenia.
y habrá pérdida de lo que es la antitrombina, por lo tanto, este paciente va a tener mucha facilidad y susceptibilidad de tener tromboembolias. Y esto es lo que concierne a la fisiopatología de la proteinuria. Fisiopatológicamente vamos a encontrar que existe un factor circulante no identificado que va a actuar sobre el podocito o la membrana basal del glomérulo. Están identificados con estas siglas. Estos factores van a alterar el metabolismo de la membrana basal o del citoesqueleto del podocito y va a producir una contracción y abertura de las hendiduras diafragmáticas glomerulares. Habrá un daño de la pared del glomérulo por citoquinas secretadas por los neutrófilos o macrófagos, o se va a activar el complemento por complejos inmunitarios o por depósito de material anómalo. Por lo tanto, habrá ausencia o defecto de las proteínas de la hendidura del diafragma, y esto pues a veces guarda relación con patología congénita. Fisiopatológicamente, ¿por qué ocurre el edema? El edema se atribuye a una disminución de la presión oncótica intravascular debido a la hipoalbuminemia. Entonces, la proteinuria remite con el tratamiento y el paciente presenta una diuresis masiva con resolución del edema, pero la normalización de la albúmina sérica es aproximadamente en un lapso de 10 días. Aunque se realice infusión de albúmina sin diuréticos, no va a inducir la diuresis a pesar de que los niveles de albúmina sérica comiencen a aumentar. El edema generalmente se manifiesta cuando la albúmina sérica baja a cifras por debajo de 25 gramos por litro y los pacientes nefróticos, pero con la albúmina mayor a 30 gramos por litro, rara vez van a presentar edema. Entonces vamos a encontrar la hipoalbuminemia, tenemos aquí la hipoalbuminemia y la hiperlipidemia, que es característica en los pacientes con síndrome nefrótico. Va a haber un edema a nivel de las extremidades y debido por la pérdida masiva de las proteínas. ¿Por qué ocurre la hipoalbuminemia? Por la pérdida de albúmina a nivel glomerular, y va aún estar más elevada porque va a estar elevado el catabolismo de la albúmina que se filtra en el glomérulo. ¿Por qué ocurre la hipercolesterolemia en estos pacientes? Los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos se van a elevar. Esto es debido a un aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas, que va a originar un aumento de la viscosidad plasmática y un aumento de la síntesis de la albúmina hepática, acompañado además de disminución del catabolismo de las proteínas. Todos estos procesos van a llevar a una inhibición de la enzima lipoproteína lipasa y de la lecitin colesterol acetiltransferasa. Entonces esto lleva a una disminución del aclaramiento o depuración de los kilomicrones y de las VLDL, ¿no? De las proteínas de baja densidad. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a apreciar en este paciente? Un edema que es de tipo blando, es periorbital, que aparece en la mañana y pretibial en la tarde, y la gravedad del edema va a depender de los niveles de albúmina sérica y del grado de hipovolemia y de deshidratación. Los pacientes pueden presentar edema pleural junto con ascitis, lo que lleva a motivar una insuficiencia respiratoria. También va a existir edema de la pared intestinal que se manifiesta con diarreas. Puede haber dolor abdominal que puede deberse a una hipovolemia de la red esplácnica, o una peritonitis, o una pancreatitis, o una gastritis. Es decir, este paciente rápidamente se conduce a una anasarca y vamos a encontrar líquido a nivel de todas las cavidades. Esta es una correlación clínico-patológica con las variantes de las glomerulopatía segmentaria, cambios mínimos, etcétera, ¿no? Y van a ver ustedes cómo es la respuesta de acuerdo a cada acápite en cada una de las diversas glomerulopatías. A nivel de los exámenes de laboratorio, en el examen de orina vamos a encontrar el sedimento urinario, va a variar de acuerdo al tipo de la glomerulopatía. Por ejemplo, voy a encontrar cilindros hialinos en la nefropatía, y los hialinos y los granulares en otro tipo de glomerulopatías. En la hiperlipidemia va a estar aumentada la LDL, la VLDL y los triglicéridos y el colesterol en el plasma pueden estar elevados, y también pueden estar disminuidos cuando la concentración de la albúmina es baja de 2 gramos por decilitros. El aumento masivo de los lípidos plasmáticos va a ser la causa de la pseudohiponatremia en este grupo de pacientes. Encontramos aquí un tubo donde vamos a encontrar altos niveles de triglicéridos y colesterol total, sobre todo en las cifras HAU y LAU, que es de baja y de lenta densidad. Entonces los cilindros hialinos en la nefrosis lipoidea vamos a encontrarla
muy frecuentemente. Y en cambio, los hialinos y los granulares en otras glomerulopatías. NL es nefrosis lipoidea. Vamos a encontrar una hemoconcentración. En los pacientes con nefrosis lipoidea habrá aumento de la concentración de hemoglobina porque hay movilización del agua intravascular al formarse el edema. Encontraremos niveles bajos del complemento C3, del componente del complemento C3, que es característico del tipo de la glomerulopatía hipocomplementémica, que se afecta el factor nefritogénico. El tratamiento consiste en controlar la proteinuria, aliviar el edema y tratar las complicaciones. El control de la proteinuria a través del síndrome nefrótico idiopático en la patogénesis de origen inmunitario utiliza fármacos inmunosupresores que es de elección para este tratamiento. El tratamiento de episodio inicial en el síndrome nefrótico es con el uso de corticoides, inicialmente 2 miligramos por kilo día o 60 miligramos por metro cuadrado, máximo 80 en la mañana y día por medio para evitar un cuadro de insuficiencia renal. Una vez que se remita el cuadro clínico, se induce a la remisión, se consolida y se mantiene la misma dosis con los corticoides por 10 días o hasta que complete un mes de tratamiento o inmediatamente inicia una segunda etapa de disminución de los corticoides. El tratamiento de las recaídas, cuando se suspenden los corticoides, un 25% de estos pacientes puede tener recaídas 1 o 2 veces al año. El 50% tendrá 4 o más por año y el 25% restante no tendrá secuelas. Una primera manifestación de recaída es la progresiva aparición de proteinuria masiva mayor a 300 miligramos por decilitros por 3 días en ausencia de edema o una proteinuria acompañada de infección respiratoria. Esta última se remite cuando la infección respiratoria ya está curada. En las recaídas frecuentes, vamos a ver que cuando hay 4 recaídas en el año, estamos ya ante una recaída frecuente, debemos de minimizar los efectos de los corticoides sobre el crecimiento. En la resistencia a corticoides, hablamos de que hay una resistencia a los corticoides cuando la proteinuria no remite de 1 a 2 meses de tratamiento. Se debe realizar una biopsia renal para determinar el tipo de glomerulopatía que se encuentra presente y actuar de acuerdo a lo que nos demuestre pues, esta biopsia. Como tratamiento general, la dieta se restringe en la ingesta de sodio a 1 gramo por metro cuadrado día. Restringo líquidos cuando administro albúmina durante la etapa crónica, en los casos de insuficiencia renal crónica severa o en los casos estables de síndrome nefrótico con la nefrólisis lipoidea. En las etapas iniciales del síndrome nefrótico con nefrosis lipoidea no se aconseja una restricción de los líquidos. La restricción de la proteína está contraindicada, se acompaña de malnutrición, aunque la proteinuria va a disminuir. En la actividad se aconseja evitar ejercicios intensos, aunque porque esto se ha demostrado que aumentan la pérdida de la proteína urinaria. Las vacunas van a estar contraindicadas, las vacunas de virus vivos atenuados, mientras que el paciente esté en tratamiento inmunosupresor. Debe iniciar con las vacunas 1 a 3 meses después de que el paciente termine su tratamiento. Hay que tener en cuenta que la respuesta a las vacunas puede ser insuficiente mientras el paciente recibe corticoides y la vacuna antineumocócica debe darse de manera rutinaria, sin embargo su efecto protector en la ausencia de la bacteria está disminuido. El control del edema se realiza a través de maniobras eficaces para restringir el sodio. El uso de diuréticos está indicado cuando el paciente con edema moderado o grave generalmente pues, es necesario combinar diuréticos que actúen a diferentes niveles del túbulo renal y la respuesta de los diuréticos va a depender de la albúmina con resultados mínimos si la concentración de albúmina es menor a 1 gramo por decilitro. Administro albúmina intravenosa en casos de hipovolemia grave o anasarca masiva y la infusión de albúmina a 1 gramo por kilo se administra en un periodo de 30 minutos en pacientes con colapso cardiovascular o en 6 a 8 horas en aquellos que hacen hipertensión. Estas situaciones clínicas se las observo sobre todo en pacientes con nefrosis lipoidea, menos frecuentemente aquellos que hacen glomerulonefrosis escleral focal segmentaria. El curso clínico y pronóstico. Hasta el 80% de los pacientes con nefrosis lipoideas pueden tener recaídas y la posibilidad de recaer es mínima si el paciente ha estado en remisión por un periodo de 4 años, tiempo en el cual ya el paciente se considera curado. Hay pacientes que pueden presentar resistencia a los corticoides en el inicio del tratamiento o después de un periodo prolongado de haberlos usado. El 60% de estos pacientes con síndrome nefrótico remiten espontáneamente en un periodo de 0,5 a 3,6 años y el resto pueden desarrollar insuficiencia renal. En las otras glomerulopatías idiopáticas o con síndrome nefrótico,
La persistencia del síndrome nefrótico está asociado a una disminución progresiva de la filtración glomerular. Y aquí vemos un glomérulo normal, la membrana basal, y esta es la presencia de una nefrosis lipoidea. Encontramos aquí una nefropatía extramembranosa en fase 3, 2, 3 y 4, una fase 2, en la fase 3 y en la fase 4, y encontramos aquí, bueno, la membrana basal que está irregular en una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Complicaciones del síndrome nefrótico. Importantísimo conocer, pues, obviamente, las infecciones, como son la peritonitis, la neumonía, celulitis e infecciones urinarias y bacterianas, las tromboembolias que afectan arterias sobre todo y las venas, y se van a asociar a nefropatías membranosas. Para esto es muy importante recomendar el uso de warfarina o dosis mínimas de aspirina. Altera la parte de nutrición y crecimiento, formando pacientes anoréxicos con pérdida de proteínas, y es una complicación del tratamiento con corticoides o diuréticos por la pérdida urinaria del factor de crecimiento. Alteraciones óseas son comunes porque el uso prolongado del corticoides y la pérdida de la vitamina D. Se administra deflazacor, que puede ayudar de alguna manera al paciente nefrótico. La dislipidemia es una complicación donde las alteraciones del metabolismo de los lípidos es preocupante y porque podría repercutir directamente sobre la parte cardiovascular. Las estatinas pueden disminuir y controlar, pues, el efecto deleterio del colesterol. Y esto es, mis señores estudiantes, lo que concierne al síndrome nefrótico, patología de importancia por la variabilidad de síntomas que presenta. Muchísimas gracias y que pasen bien.